¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. ¿Sabéis qué característica tienen en común todos estos que no comparten estos dos? Pues ese es el tema del que vamos a hablar en este vídeo. Es la posición de las ramas, el esquema de posicionamiento de las ramas que es común en la mayoría de los estilos y la mayoría de las especies. Me he traído una pizarrita para esquematizar y tratar de que entendáis mucho mejor esto, porque es un tema súper básico. Lo primero, voy a retirar estos dos de la ecuación. ¿Por qué razones? Porque, bueno, lo estoy formando en estilo escoba, y el estilo escoba ya hice un vídeo más en profundidad de la parte teórica del estilo escoba, y aquí estoy poco a poco haciendo la parte práctica, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy. Y este otro es un frutal. Ya dijo Kimura, y bueno, que más o menos es así, que los frutales son bastante más laxos a la hora de formarlos y se forman mucho más, de forma mucho más libre. Así que este concretamente tiene una forma bastante libre, aunque se podría considerar que sí respeta bastante las directrices clásicas de la formación de un moyogi, pero yo entiendo que es una formación bastante más libre, más típica de un jingo. Bueno, ya puestos, voy a traer este que tiene una forma muy clásica de moyogi. Bueno, tanto moyogi como en junípero, tanto pinos retorcidos, no retorcidos, tanto árboles pequeños, un arce en este caso, tanto semicascadas, pequeño también, o grande, estilo inclinado, estilo cascada, más retorcidos, menos retorcidos, sobre roca, todos tienen la misma estructura, más o menos, con sus variaciones, con sus muy ligeras variaciones, pero lo que es la estructura básica es igual, así que vamos a ver esa estructura básica. ¿Entonces se diseñan todos como pinos? No, ¿qué va? Hay muchos parámetros a variar, como puede ser el ancho y el peso de las... el ancho y el peso de las copas, la separación entre ellas, el triángulo, si es más agudo, menos agudo, más alto, más bajo, las ramas si van más hacia arriba, más hacia abajo. Hay muchos parámetros que se pueden variar para dar un efecto u otro, para que se vea más como un frutal, o como un pino, como un junípero, o como un arce, que se me va a caer, no se caiga. Bueno, típicamente, y no tímidamente, típicamente se enseña este esquema con un moyogi, que sería, pues, a ver, sería Ichi, Ni, San. Bueno, típicamente se suele hacer como un moyogi, pero bueno, lo mismo daría si es un estilo vertical formal o un inclinado o demás. Las ramas en los exteriores de las curvas, más grande, o sea, más gruesa y más larga, cuanto más, más abajo está. Entonces tendríamos las ramas así, más o menos. Luego la maceta... Bueno, las directrices de maceta ya son otra historia. En un estilo vertical sería lo mismo, pero no hay exteriores de las curvas. Lo mismo, pero lo voy a quitar de la ecuación porque me va a molestar por espacio. Bueno, luego hay una cierta triangularidad, entonces a la que tienen que llegar las copas. Tienen que verse también un poco triangulares, tienen que tener cierto volumen. Si es un pino se va a ver igual más distancia entre las ramas, sobre todo abajo, y más la copa más redondeada, o sea, el ápice más redondeado. Cuanto más arriba menos se ve el tronco, más se van cruzando estas copas por delante del tronco, y más van tapando esas zonas. Las ramas secundarias se van colocando en
cierta posición para que las ramas vayan rellenando estos espacios. Y a lo que voy de más interesante, porque aquí se ve un poco vale, lo que hemos visto ya. Por cierto, las ramas traseras, tiene que haber ramas traseras entre los huecos de las ramas principales, no tienen que llegar al borde de la silueta, importante, desde el frente se tienen que ver pues por ahí más o menos, ¿vale? Esa sería, lo voy a cambiar de color, que para eso he traído rotuladores de colores. Esa sería una rama trasera y he hecho un árbol muy bajo que casi no tiene ramas traseras. Bueno, por aquí se podría asomar otra. Tienen que tener alternancia, quizás esta sería una, esa sería otra. No llegan al borde, quizás pueden llegar un poco más, hasta ahí por ejemplo, pero no llegan hasta el borde porque si no se vería toda una masa y no se entendería bien. Por ahí asomaría otra y así tienen que tener esa alternancia y haber ramas traseras entre todas o casi todas las ramas principales. Este es el tema interesante, el tema apical. Las ramas, si tenemos el tronco así, por ejemplo, pone la maceta está ahí, ¿no? Y la primera rama, las ramas principales más bajas van en una dirección, si el frente es ese de ahí, van en una dirección un poco hacia adelante, ¿vale? Pues ahí, entonces cubrirían un plano más o menos triangular que pillaría, si veis, taparía un poco el frente, a ver, más o menos así. Pues esto es lo que cubriría de verde estas dos ramas principales. Luego tendría otra rama trasera que ponle que va en esta dirección, por ejemplo, y cubriría ese plano de ahí. Esas serían las primeras tres ramas, por ejemplo. Primera, segunda y la trasera esta. Ahí no he dibujado. Esa vamos a cambiar de color. No tengo muchos colores para jugar mucho. Ponle que aquí ya está por más o menos mitad del tronco y empieza a estar un poco más adelante el tronco, ¿vale? Y también más fino. Entonces las siguientes ramas salen más adelante todavía. Son más cortas y al salir más adelante también cubren un plano más frontal y tapan más el tronco. Entonces tendrían cubrirían esta parte de aquí. Y luego, bueno, habría rama trasera alterna cubriendo esa parte de ahí. Y el siguiente, pues ya no tengo más colores, vuelvo al azul por ejemplo, ya iría bastante más hacia adelante el tronco y con ramas, no hace falta que tenga ramas frontales, pero ya se valdrían cubriendo estas partes de aquí. Y así se va cubriendo todo y así más o menos desde el frente se va logrando un triángulo. Más o menos, ¿veis? Esa es la idea apical de cómo es la posición de las ramas en el tronco. Vamos a hablar de directrices y soy consciente que mucha gente no va a entender las sutilezas de la transgresión de las directrices. Bueno, para todos los demás, las directrices son unas normas flexibles que nos ayudan, es una herramienta que nos ayuda a diseñar los bonsáis con mucha más eficacia, porque la mayoría de las directrices son funcionales y también estéticas, así que si las ignoramos probablemente van a colapsar los diseños. Bueno, las directrices se transgreden más o menos se varían más o menos para conseguir unos objetivos estéticos concretos. No hay que seguirlas a rajatabla ni pasar de ellas, ninguna de las dos, y eso sé que mucha gente que no entiende, pero hay que seguir un equilibrio, un poco la intuición y el sentido común. Vale, dicho esto, directrices básicas está la triangularidad, alternancia de las ramas en los exteriores de las curvas, las ramas traseras entre las ramas principales, tienen que verse desde el frente las ramas traseras, igual demasiado tupido y no se ven, pero sí que tienen que verse. Bueno,
Las ramas cuanto más bajas más gruesas, cuanto más bajas más separación entre las ramas y cuanto más arriba más adelantadas hasta el punto de que de una tercera parte del tronco hacia arriba no se ve el tronco. Esto es común en prácticamente todas las especies y todos los estilos. El bunjin, por ejemplo, no hablamos de terceras partes porque es mucho más laxo en ese respecto, pero sí más o menos tiene la misma distribución. Voy a tratar de mostrar uno por uno, desde el más simple porque es el que más a raja tabla estoy cumpliendo las directrices. Y bueno, empezando con este y luego a estilos un poco más complejos como el estilo cascada, por ejemplo, o sobre roca. Entonces sería así, ¿veis? Exteriores de las curvas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y así. Luego tiene hacia la espalda también una cierta triangularidad. Y hacia el frente tiene, esto es súper importante y muchas veces en las fotos no se ve, una reverencia. Igual le falta un poco de ápice y no se termina de ver, pero vamos a ver otro ejemplo. Bueno, cenital, es que no sé si se van a caer los abonos. Cenital también ha de ser triangularidad. Este es el frente. Ahí está. Tiene las hojas un poco quemadas. Bueno, vamos a ver, tiene la primera rama, segunda, en exteriores de las curvas, esta de aquí tercera, cuarta, ahí vemos prácticamente el ápice, es un árbol de tamaño muy pequeño, es un mame y tiene un estilo muy clásico, un estilo moyogi muy clásico, un Acer palmatum. Y si veis, el ápice se va hacia adelante, desde la mitad del tronco va hacia adelante, y eso es la reverencia. No va todo el árbol hacia adelante, no está así, sino que desde mitad del tronco hacia arriba va hacia adelante, y bueno, luego tiene su profundidad con ramas traseras. Entonces las ramas traseras han de estar entre las ramas principales. Igual no se termina de ver mucho, pero bueno, luego hago un esquema. Un pino, pues por muy retorcido que está el tronco, porque lo está, al final tiene más o menos la misma distribución. Tiene una curva evidente del tronco, y aquí la primera rama, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku. Bueno, aquí ya es el ápice. Luego tiene, pues el ápice le falta todavía volumen, tiene esa reverencia desde mitad del tronco más o menos, tiene que tener esa reverencia, tiene que tener esa triangularidad. El otro nos ha enseñado la vista cenital. Todavía le falta desarrollarse, evidentemente, y por eso tiene esas calvas. Ahí está. Este otro, vista cenital, si este es el frente. Ahí está. Vamos a ver ahora esta piracanta en estilo semicascada que tengo que trabajar en breves. Semicascada o cascada, todavía estoy por decidir. Si veis, el estilo cascada o semicascada tiene una rama muy grande y se subdivide en varias. Tendría una masa de verde ahí, otra un poco más arriba, dejando un espacio entre ellas, y una rama trasera que se vea un poco entre ellas, igual como si fuesen las ramas laterales principales. Tiene la segunda, tercera. Bueno, aquí ya el ápice es que es muy pequeño, es un mini bonsai. Y otro mini bonsai estilo inclinado sería este. Tiene una primera rama muy potente, una segunda, tercera, y en el otro no he enseñado la vista cenital. Qué desastre. Lo que pasa es que al estar así con ramas de sacrificio, pues no se termina de ver. Y está en formación, muy temprana formación. Entonces, estilo inclinado, como me mola este. Tiene una primera rama muy potente. Inclinado es porque el ápice está, bueno, y el peso del árbol está todo hacia un lado, y la primera rama no baja por el borde, o sea, no baja del borde de la maceta. Si baja del borde ya se considera semicascada, como es este, y si baja del borde inferior ya se consideraría estilo cascada. Bueno, tenemos este inclinado con una primera rama muy potente, segunda, tercera, igual. El plano cenital, triangular,
ahí. En los estilos inclinados puede ser que se vaya más de un lado. También tiene que rellenarse alguna calva que otra. Desde el lado podemos ver que tiene buena profundidad en la espalda y a partir de mitad del tronco hace la reverencia. Aquí un estilo sobre roca, quizás todavía está muy en formación y no se termina de ver, pero más o menos es la misma cosa. Tiene aquí una primera rama, en la primera curva tiene una primera rama, siguiente curva una segunda rama, luego tiene una tercera, cuarta, y ahí tiene al ápice, tiene 2 ramas traseras y bueno, ya va haciendo su triangularidad, tiene su buena cosa de reverencia y pues ya irá haciendo la profundidad. También tengo que trabajarlo en breves porque ya está para poner algún alambrito para pinzar y demás. El estilo cascada puede ser, como en este caso, tener un ápice arriba o directamente tener el ápice ya en la rama que está en cascada, como sería este, que bueno, todavía le falta mucho, simplemente es un concepto, un plantón que puse ahí y a ver qué pasa. Bueno, en este caso es un manzano que, como tenía todas las raíces hacia un lado, tenía un nevari desastroso como nevari como tal, tiendo a hacer estilos muy inclinados y demás para aprovechar esa característica. Y además así os enseño un poco y practico el estilo cascada. La cascada también tendrá una masa de verde, una rama ahí, una subrama, rama secundaria, aquí, otra ahí, bueno, irá teniendo a distintas alturas, más separadas según más abajo estén. Se tienen que ver las ramas traseras entre esas ramas principales y no tienen que meterse todas igual, no tiene que parecer como un chorizo colgando ahí, tiene que ir como cierta alternancia. Y una vez llegue a la parte donde tiene ramas a ambos lados, pues tiene que haber la alternancia típica de todos estos que hemos hablado, que sería rama aquí, esta de aquí le hace falta, o sea, sería como segunda, tercera, cuarta, quinta, bueno, exactamente igual. Y bueno, lo mismo, desde mitad del tronco para arriba no se va a ver el tronco cuando tenga hojas, evidentemente. Y en cuanto a plano cenital, o sea, desde arriba, el otro no lo he enseñado porque es una piedra, pesa bastante. Un poco lo mismo, aunque evidentemente tendrá esta parte que se irá del triángulo clásico. Le falta la segunda evidente y le faltan ramas. Y desde un lateral vemos desde este que también tiene su reverencia y tiene su profundidad exactamente igual que los demás. Y a ver si se alcanza a ver desde este. Se suele poner la rama en cascada hacia adelante para que se vea un poco mejor. Pero bueno, en la rama en cascada la dirección es bastante libre. Se podría poner también para atrás, aunque no creo que se vea bien. Y bueno, esto es un poco la idea práctica. Aquí foto para la miniatura puede estar interesante. Yo creo que está bien, ¿no? Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. Salud y rock and roll.